Bueno, muy buenos días para todos. Vamos hoy entonces a revisar o a hablar un poco sobre hipofosfatemia ligada al X o XLH. Mi nombre es Silvia Maradei, yo soy médica genetista y esta es mi declaración de conflicto de interés para esta charla con ustedes hoy. A lo largo de la conferencia vamos a hablar un poco de introducción, algunas definiciones, epidemiología de la hipofosfatemia ligada al X. Vamos, por supuesto, a hablar de cuáles son los mecanismos genéticos moleculares que explican la aparición de esta condición. Vamos a hablar, por supuesto, de las manifestaciones clínicas, de las formas de presentación, tanto en la edad pediátrica como en los adultos. Vamos a hablar de diagnósticos diferenciales que podemos tener para esta condición y, por supuesto, de las estrategias terapéuticas para poder manejar a la XLH. Vamos a hacer la introducción hablando de lo que es el raquitismo, que es un término que seguramente hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Y de hecho a la hipofosfatemia ligada al X, adicionalmente también se le conoce como raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Entonces, ¿qué es el raquitismo? El raquitismo hace referencia a un defecto en la mineralización ósea, una disminución en esa capacidad del hueso de mineralizar su matriz. Y eso hace que el hueso pues se vuelva más blando, más débil, em, y ocurre básicamente porque hay una alteración justamente en los componentes minerales, como por ejemplo el calcio y el fósforo, en el hueso. Eso generalmente, o el raquitismo generalmente se debe a una deficiencia que es prolongada o que es constante en el aporte de vitamina D, que es uno de los principales reguladores de ese metabolismo del hueso, pero por supuesto, pues en enfermedades genéticas como por ejemplo la hipofosfatemia ligada al X, pues también vamos a tener entonces esa característica de raquitismo. El raquitismo resulta o se manifiesta como una serie de deformidades esqueléticas y un aumento pues de la fragilidad de esos huesos. Términos generales, lo que uno ve en un hueso sano es una trabécula muy bonita, muy bien formadita, que por supuesto pues no es totalmente compacta, ¿cierto? A medida que el hueso crece pues se va desarrollando este tipo de trabeculación. Y en el hueso con raquitismo pues lo que podemos ver entonces es, como decíamos, que hay falta en la mineralización y por ende pues ustedes ven que se ve como un poco más hueco, digamos, ese hueso. Ahora dijimos que la vitamina D pues era uno de los principales reguladores de, el crecimiento y de la formación ósea correcta, ¿verdad? La vitamina D es súper importante para un montón de funciones en nuestro cuerpo, pero específicamente hablando del hueso, es clave para algo que nosotros llamamos homeostasis del fosfato o equilibrio del fosfato, ¿cierto? Es uno de los, la vitamina D es una de las moléculas que nos permite tener una regulación entre los niveles de fósforo, tanto a nivel de la sangre como a nivel del hueso, como en otros órganos, como por ejemplo el riñón para que sea reabsorbido, como a nivel del intestino delgado para que sea absorbido a través de la dieta. Entonces es muy importante la vitamina D para mantener como esos niveles normales de fósforo. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de vitamina D, entonces se van a alterar todos esos mecanismos que nos permiten regular el fósforo o los fosfatos también, digamos, a nivel de nuestro organismo. Y por eso, pues es importante entonces mantener también unos niveles tanto de ingesta, perdón, de dieta como de producción de vitamina D a nivel de nuestro organismo. Pero no solo depende de la vitamina D que el fosfato o que el fósforo esté bien regulado o bien controlado. Digamos que hay otra serie de factores que van a impactar en que el fosfato, ¿y por qué hablamos del fosfato? Pues porque es un componente muy importante de la matriz del hueso y ya lo vamos a ver en un rato. Porque es importante que el fosfato esté regulado, porque si ese nivel, si no esos niveles adecuados de fósforo, pues entonces no se va a formar esa traculación ósea bonita que veíamos o que les mostraba como en la primera imagen. El fósforo no solo, digamos que se regula entonces por mecanismos, por ejemplo, a través de vitamina D o algunos mecanismos hormonales de los que ya vamos a hablar. El fósforo, por supuesto, también se puede consumir.
no solo depende de qué tanta cantidad de fósforo consumamos, sino de que también nuestro intestino pueda absorber ese fósforo, como decíamos, parte de ese metabolismo, esa absorción en el intestino del fósforo, pues va a estar también regulada entonces por la vitamina D. Y cuando nosotros tenemos procesos en los huesos en los que ocurre algo que llamamos resorción ósea o remodelación ósea, em, lo que se produce de fósforo, digamos, a partir de esos procesos propios del hueso, va a ser después reabsorbido en el riñón. O sea, se filtra, pero después se tiene que reabsorber para ayudar también con ese equilibrio y que no todo sea excretado, digamos, por la orina. También decíamos entonces que va a haber unas hormonas, una serie de hormonas que van a ayudarnos también a regular esos niveles de fósforo, por supuesto, también de calcio. Aquí entran a jugar un papel muy importante la paratohormona o la hormona paratiroidea y una hormona que se llama FGF23, que va a ser de gran interés para nosotros cuando hablamos de hipofosfatemia ligada al X. Los circuitos de toda esa engranaje hormonal entre la vitamina D, la paratormona, el FGF23 y otra serie de moléculas de señalización en las diferentes vías moleculares o celulares, digamos, que regulan estos mecanismos, pues están muy interconectados. Y esa retroalimentación, pues también obviamente va a tener unos mecanismos regulatorios y cuando esa retroalimentación se rompe o se quiebra, pues entonces las cosas funcionan inadecuadamente. De hecho, es parte de lo que pasa en la hipofosfatemia ligada al X, es que por acción de una proteína que ya vamos a hablar en un momento de ella, que se llama FEX, que no se forma adecuadamente y que pierde su función, no se puede regular a esta hormona que se llama FGF23 y por tanto entonces se va a producir exageradamente y va a alterar totalmente el equilibrio o esa homeostasis de los fosfatos. Por su parte, la hormona paratiroidea se secreta en las glándulas paratiroides como respuesta a la hipocalcemia, o sea, a los niveles bajos de calcio. Entonces, cuando tenemos niveles bajos de calcio, que también, por supuesto, van a afectar al hueso, pues liberaremos esa hormona paratiroidea para decirle a los diferentes mecanismos que regulan el calcio y el fósforo, oiga, necesitamos adecuar esta producción para que no se nos vaya a perder el requerimiento, no solo pues para el caso del calcio, no solo en el hueso, sino, por ejemplo, en otros órganos como el músculo esquelético que también necesita de este ion. Esto es simplemente pues para mostrarles un poquito cómo funciona entonces la hormona paratiroidea, también a nivel de la reabsorción renal de fosfatos, de la absorción intestinal de fosfatos a partir de la ingesta dietaria y pues también en el metabolismo del hueso. Como decíamos, FGF23 pues es una hormona que lo que va a hacer es producirse en unas células del hueso que se llaman los osteocitos en respuesta a niveles altos de fosfato sérico y a niveles altos de vitamina D. Entonces, lo que hace FGF23 es decir, oiga, espere, estamos bien de fósforo, estamos bien de vitamina D, tranquilos, no necesitamos reabsorber más o no necesitamos absorber demasiado porque estamos bien. Eso es lo que hace FGF23, es decir, todo está ok, es como un sensor, ¿sí? El problema es que cuando tenemos hipofosfatemia ligada al X, ya vamos a ver, se altera la retroalimentación o se altera el sensor que le dice a FF23 que efectivamente los niveles de fósforo y de vitamina D están normales. Entonces lo que va a pasar es que FGF23 pues no va a poder hacer ese control correcto y lo que va a hacer es que se va a aumentar y va a decir no tenemos, no tenemos, no tenemos. No porque necesariamente no tengamos, sino porque pues hay una alteración genética que le está diciendo que hay algo alterado. No solamente en XLH vamos a tener niveles elevados de FGF23 en sangre, digamos como producido en respuesta como a esos niveles alterados, digamos, de fosfato o de vitamina D, sino que en otras condiciones también vamos a tener elevación de FGF23. Al final hablaremos un poco de los diagnósticos diferenciales, digamos, de los parámetros, sobre todo bioquímicos, que podemos tener alterados en esta condición. Pero ya para entrar específicamente en el tema, entonces vamos a hablar de XLH o hipofosfatemia ligada al X, que como les dije al inicio, también o tradicionalmente se conoce como raquitismo hipofosfatémico ligado al X, pues por sus características clínicas, ¿no? Es una enfermedad crónica, progresiva, rara. Se estima una incidencia más o menos de 1 a 20.000 en 1 a 26.000 recién nacidos, es decir, es realmente infrecuente, digamos, en el medio. Sin embargo, es
una de las formas más comunes de raquitismo a nivel mundial. De hecho, es la forma más común de raquitismo hipofosfatémico hereditario. Esta es una gráfica donde quería simplemente mostrarles la prevalencia comparativa entre osteogénesis imperfecta, raquitismo hipofosfatémico ligado al X o XLH, e hipofosfatasia, en donde vemos que pues efectivamente la XLH se sitúa justo después de la osteogénesis imperfecta, que es otro de los trastornos del hueso que nosotros con frecuencia podemos ver. Dentro de todo el número, el grupo de pacientes, digamos, con diagnóstico de hipofosfatemia, estimamos que más o menos un tercio van a ser niños y 2/3 van a ser adultos. Ahora, volvamos un poquito a lo que hablábamos hace un momento sobre FGF23, FEX y las causas moleculares o la explicación molecular de lo que ocurre en la hipofosfatemia ligada al X. Primero, quiero que recuerden ustedes que nosotros en todas las células de nuestro cuerpo, nucleadas, tenemos ADN. El ADN es como una biblioteca llena de libros. Y esa biblioteca, en cada uno de esos libros, tiene unas instrucciones muy precisas sobre cómo debe formarse y funcionar cada uno de los tejidos y de las partes de nuestro cuerpo. Desde cuál va a ser nuestro color de cabello, cuál va a ser nuestra estatura, hasta, por supuesto, cómo se tienen que formar nuestros huesos. Son procesos que están supremamente bien regulados y bien documentados en el ADN. En un libro específico del ADN que se llama FEX, en el caso de la hipofosfatemia ligada al X, va a haber una alteración, va a haber un daño, algo que queda mal escrito o que falta o que sobra en esa instrucción de cómo tiene que regularse esa homeostasis de los fosfatos para que el hueso pueda formarse correctamente. Y esa alteración en la instrucción es lo que va a resultar entonces en que se produzca la enfermedad. En términos ya reales, aterrizados a la hipofosfatemia ligada al X, tenemos que ese libro entonces se llama FEX, el gen FEX, cada uno de los libros en el ADN se llamarán genes. Ese gen FEX lo que hace entonces cuando está dañado es aumentar los niveles circulantes de FGF23 y eso altera ese equilibrio entre todos los pasos metabólicos para los fosfatos de los que depende que se disponibilice el fosfato en el hueso para que pueda formarse correctamente la matriz mineral o para que pueda mineralizarse correctamente el hueso. Y eso pues resultará entonces en las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia. Lo que ocurre con esa proteína FEX es que pierde su función y al perder su función, como decíamos, no puede entonces regular a FGF23, que es esa hormona sensora, digamos, de ese equilibrio, de esa homeostasis de los fosfatos. Sabemos que hay más de 300 alteraciones en ese gen, hay más de 300 mutaciones que pueden causar hipofosfatemia ligada al X. Y sabemos también que más o menos un 20% de todos los pacientes se diagnostican sin tener ningún antecedente familiar. Es decir, que en ellos ocurre la mutación en FEX de manera esporádica por primera vez, sin que en su familia pues haya otra persona afectada. Sin embargo, sabemos que entre el 70 y el 80% pues de los casos van a ser hereditarios. O sea, ya tenemos un progenitor que es afectado. No hay una clara correlación entre el tipo de mutación de FEX, en qué punto del libro va a estar, qué tipo de letra se cambia, o si se pierden muchas letras, o si se ganan muchas letras, y cómo va a ser la severidad o la manifestación de la enfermedad, porque hay algunos pacientes en los que se han descrito mutaciones que uno esperaría que no fueran tan deletéreas o tan dañinas, y vemos fenotipos más severos que en otros pacientes en los que esperaríamos de pronto ese fenotipo como más grave. Entonces, no hay una clara correlación entre el tipo de mutación en el gen FEX y la forma como la enfermedad se va a manifestar. En las familias en las que tenemos herencia de esas alteraciones del gen FEX, lo que vamos a ver es un patrón de herencia que llamamos autosómico dominante. Autosómico dominante, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos a una persona que tiene la mutación y manifiesta la enfermedad, es decir, un afectado, esa persona tiene un riesgo del 50% de heredar eso a cada uno de sus hijos. Pero como esta enfermedad es ligada al cromosoma X, entonces va a depender del sexo del progenitor
qué tanto se afectan o no se afectan sus hijos. ¿Listo? Entonces no va a ser siempre el 50%. ¿Cuándo se cumple esto del 50%? Cuando tenemos una madre afectada. Si la mujer es la afectada, como la mujer tiene dos cromosomas X, o sea, dos cromosomas sexuales iguales, ella va a tener un riesgo del 50% para cada uno de sus embarazos de que ese hijo herede esa enfermedad, independientemente, como decíamos, del sexo del hijo, cuando la mamá es la afectada. Pero cuando el papá es afectado, recuerden ustedes que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Sus cromosomas sexuales son diferentes. Los hombres siempre entregan a sus hijas mujeres el cromosoma X y a sus hijos varones el cromosoma Y. Entonces, en este caso, si bien el padre tendrá un riesgo del 50% en cada embarazo de transmitir la enfermedad, sabemos que cuando tenga hombres, ninguno de los varones va a estar afectado porque a ellos ese padre lo que les transmite es el cromosoma Y, que no va a estar afectado porque el FEX, el gen FEX está ubicado en el cromosoma X. Mientras que todas las hijas mujeres de ese padre afectado van a tener entonces la mutación del gen FEX porque van a heredar ese X dañado y van a poder entonces manifestar la enfermedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta entonces? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo vemos a la hipofosfatemia ligada al X? Lo primero que vemos, pues, en los niños que empiezan a tener las manifestaciones clínicas es que se nos empiezan a quedar en estatura, ¿cierto? Entonces, la talla baja siempre debe ser como una bandera roja para nosotros estudiar si algo está pasando en el niño y que lo está haciendo que se nos quede en talla. Pero además, pues estos niños empiezan a tener deformidades esqueléticas secundarias al raquitismo y a la osteomalacia que van a presentar por esa falla en la mineralización ósea. Ahora, hay niños que pueden empezar mucho más temprano a demostrar las deformidades, pero en general se hacen muy evidentes cuando los niños sobre todo empiezan a caminar. ¿Y esto por qué? Porque como empiezan a cargar más peso sobre las piernas, unas piernitas que tienen unos huesos pues más débiles, entonces allí es cuando empezamos a ver en general que se empiezan a manifestar mucho más claramente las deformidades y ya les voy a mostrar un poco cómo se ven esas deformidades. Esta gráfica simplemente es para mostrarles un poco cómo esperamos nosotros que crezcan o cuáles son los percentiles, digamos, de crecimiento en mujeres y en hombres, dependiendo de la edad. Y todos estos punticos rojos que ustedes ven son, o en el caso de mujeres, o azules en el caso de varones, pues son pacientes con hipofosfatemia, que vemos que pues algunos van incluso a poder alcanzar unas tallas normales, pero en general pues se nos van a quedar un poco en talla. Ahora, ¿qué más pueden estar presentando? Los niños también pueden quejarse, por ejemplo, de dolor óseo. Entonces, cuando un niño se queja de dolor óseo, tenemos que siempre tener en la cabeza que hay que dejar de decir es que son los dolores del crecimiento, porque crecer no duele. Cuando un niño se queja constantemente de dolor óseo, hay que poner atención. ¿Qué pasa? ¿Será que tenemos un hueso que se está formando mal? Y eso es lo que está causando de pronto debilidad, y eso está causando deformidad, y eso está causándole al niño dolor. También obviamente movilidad disminuida, porque las deformidades esqueléticas pues van a dificultar un poco la adquisición de algunos hitos específicos en el desarrollo. Y lo que hablábamos hace un momento, cuando los niños empiezan a caminar, podemos también empezar a ver, por ejemplo, trastornos en la marcha. Entonces, en niños, en la población pediátrica, ¿qué vamos nosotros a ver? En general, pues el raquitismo, digamos que es la principal entonces manifestación de la enfermedad y la estatura baja. Y decíamos pues acompañado de las deformidades esqueléticas que ustedes acá pueden ver que inicialmente se manifiestan como encurvamiento de las extremidades inferiores. Esto no necesariamente siempre digamos en varo, a veces pueden ser también en valgo. Y pues acá podemos ver entonces diferentes ejemplos. Miren en esta niña cómo se empieza a ver la deformidad en sus piernitas, pero acá tenemos otro tipo también de deformidad ya en un niño un poco más grande. Tenemos deformidades en otros huesos, no solamente en las piernas, vamos a tener deformidades también en huesos, por ejemplo, de las extremidades superiores, en huesos del tórax, como por ejemplo en la formación, deformidades en la formación de la reja costal, incluso en algunos pacientes puede verse el signo clínico del rosario raquítico, aunque esto es mucho más frecuente en el raquitismo, que es secundario a deficiencia de vitamina D. Pero pues eventualmente lo podríamos también observar, digamos que son cosas que siempre tienen que, como decíamos hace un rato, pues prender las alarmas, ¿no? Son banderas rojas.
Cuando nosotros vemos un niño con estas deformidades o con estas alteraciones, digamos, en su crecimiento, pues generalmente lo llevamos a un estudio imagenológico, ¿cierto? Y a un estudio bioquímico que ya vamos a ver cuál es. Pero en términos del estudio imagenológico, nosotros decimos, bueno, hagámosle unas plaquitas entonces en sus extremidades. Generalmente pedimos radiografías de huesos largos y en esas radiografías, pues lo que vamos a ver es que empiezan entonces a ser muy marcadas esas curvaturas en los miembros inferiores. También vamos a tener ensanchamiento de las metáfisis, en algunos casos alteración en la formación de las epífisis y también podemos ver, por ejemplo, corticales en los huesos, pues que están adelgazadas, interrumpidas, digamos que no se ven de la forma mucho más brillante, digamos que se ven, por ejemplo, en otros pacientes, pues que no tienen esta condición, ¿no? Y también tenemos algunas regiones en los huesos que pueden llamarse pseudofracturas de Milkman, o zonas de Lusser. Estas son zonas como esta que podemos ver acá, en la que parece que el hueso se estuviera fracturando. Realmente no son fracturas patológicas, sino pues es un daño secundario justamente a esa alteración que podemos ver, miren entonces en las corticales del hueso, pues de forma secundaria a la hipofosfatemia. En general, en pediatría, entonces, vamos a tener como todas esas manifestaciones esqueléticas de raquitismo, retraso del crecimiento o estatura baja, las deformidades esqueléticas, particularmente en miembros inferiores, digamos al inicio, sobre todo cuando los niños empiezan la marcha, pero también vamos a tener en otras localizaciones del cuerpo, vamos a tener algunos pseudofracturas o incluso fracturas porque, como decíamos también hace un rato, van a tener aumento en la fragilidad del hueso, tener huesos más frágiles, más pronos a romperse. Pueden entonces manifestar también dolor óseo y anormalías de la marcha, entre otras cosas. Pero es importante recordar que ellos también van a tener otras manifestaciones no necesariamente relacionadas con la anomalía esquelética, y es que pues los fosfatos son importantes a nivel de otros tejidos, ¿cierto? Entonces también pueden tener afectación, por ejemplo, de la función respiratoria, afectación de la presión intracraneal, sobre todo cuando tenemos alguna deformidad del cráneo, van a tener algún retraso en el desarrollo motor, como decíamos, pues secundario a esa misma deformidad o a esa alteración esquelética. También pueden tener, por supuesto, restricción para algunos movimientos, pues secundario a las deformidades. Y hay algo muy importante de lo que ya vamos a hablar en un momento y son manifestaciones dentales. Ahora, en los adultos, pues también las manifestaciones, digamos que van a ser un poco variables o dependientes, pues, de qué tanto sea la deficiencia o la alteración en ese equilibrio del fósforo. Pero en general, pues vamos a ver también que van a tener entonces una estatura que seguramente va a ser más baja, van a tener las deformidades esqueléticas también y pueden tener otras manifestaciones como osteoartritis, osteoartrosis de aparición temprana, dolor esquelético también, dolor y rigidez de las articulaciones con limitación para algunos movimientos, también pueden tener alteración de la marcha secundaria a esas deformidades y en ellos pues muy importante y también en los niños se me olvidó mencionar, puede aparecer algo que llamamos nefrocalcinosis, que es como la acumulación o los depósitos de calcio digamos, anormales en el parénquima de los riñones. También pueden tener hiperparatiroidismo, pues secundario a todo ese desbalance en el metabolismo de los fosfatos, porque recuerden, dijimos al inicio, la hormona paratiroidea pues también es uno de los reguladores de este eje. También los adultos van a tener entonces algunas manifestaciones dentales y en algunos se ha descrito pérdida auditiva temprana. Estos son imágenes de radiografías de pacientes adultos con hipofosfatemia ligada al X, en los que podemos ver pues que en ellos también se presentan como esas zonas de pseudofractura, pero ellos de hecho pueden tener también fracturas patológicas por insuficiencia de los huesos, sobre todo en los que soportan peso, que van a ser por ejemplo las extremidades inferiores y muy importante tener en cuenta columna vertebral. Y ellos también pueden hacer pues artropatía, tienen un hueso débil que está soportando más peso del que puede soportar porque no está bien hecho para soportar ese peso y eso pues también de todas maneras entonces va a causar un daño en la articulación. Y también vamos a tener a lo que llamamos entesopatías, que son básicamente afectaciones, por ejemplo, tendinosas. Incluso en algunos pacientes se ha descrito, por ejemplo, calcificaciones del tendón de Aquiles. Entonces también es muy importante recordar esto. Entonces en ellos pues vamos a tener
Básicamente, ese mismo amplio espectro de manifestaciones que en la edad pediátrica es importante recordar que a medida que una persona avanza en edad y no se corrigen o no se trataron a tiempo, por ejemplo, las deformidades esqueléticas como tal, intentar buscar un tratamiento para esa causa subyacente a esa alteración del hueso, eso va inevitablemente a redundar en que el paciente adulto pues tenga más complicaciones o tenga más manifestaciones, por ejemplo, relacionadas con dolor y con discapacidad que lo que podemos ver en un paciente que apenas empieza su diagnóstico. Por eso es tan importante reconocer esos signos de alarma, esas banderas rojas en la edad pediátrica para diagnosticar a tiempo y tratar pues oportunamente. Decíamos hace un rato que tendremos unas manifestaciones dentales que también son muy importantes y características en los defectos de la mineralización ósea en general, pero pues que las vamos a poder también entonces encontrar en hipofosfatemia ligada al X. Una de ellas es abscesos dentales, entonces tenemos que estar muy atentos a que esos pacientes pues no hagan infecciones en la cavidad oral. Estos abscesos generalmente se forman o son facilitados porque la pulpa va a estar anormalmente aumentada, digamos, en tamaño, precisamente porque hay una inadecuada formación de lo que ya es como tal la dentina o esa trabécula ósea, digamos, exterior a la pulpa. Y eso pues hace que, como eso va a estar más adelgazado, pues haya menos barrera entre esa pulpa del diente y todas las bacterias que nosotros normalmente tenemos pues en nuestra cavidad oral. Y que como decíamos, si además entonces yo agrego a eso una caries, otro tipo de infección, por ejemplo, posterior a una intervención quirúrgica en la cavidad oral, etcétera, pues eso va a aumentar ese riesgo de hacer un absceso. En pediatría, acá tenemos una radiografía de un paciente de 6 años de edad con hipofosfatemia ligada al X, en las que podemos ver primero, pues que ustedes ven que todos los dientes se ven como diferentes, ¿verdad? No se ven como tan uniformes en su densidad ósea, ¿no? Todos se ven un poco diferentes. Y pues podemos ver que la cámara pulpar y los cuernos pulpares también tienen una conformación completamente anormal en ese diente. Y en los adultos, pues podemos ver entonces ya asociado a esas lesiones, digamos, como tal de la pulpa y de la dentina, vamos a ver también entonces, por ejemplo, en las encías también algunas lesiones, incluso enfermedad endodóntica en esos adultos que tienen hipofosfatemia ligada al X y eso también va a favorecer que eventualmente tengan, por ejemplo, pérdida dental. Entonces es importante reconocer como estas manifestaciones también. Ahora, frente a la bioquímica, dijimos, o sea, los pacientes en los que tenemos esas banderas rojas, esos signos que nos hacen sospechar de una hipofosfatemia, les vamos a hacer un survey radiológico, ¿cierto? Entonces dijimos, en la radiografía son muy importantes porque pues en ellas podemos ver esa conformación de los huesos, podemos analizar las deformidades, signos característicos como pseudofracturas, entre otros. Pero también tenemos que hacer, por supuesto, todo el estudio bioquímico. El estudio bioquímico que tiene que obligatoriamente incluir niveles de fósforo sérico. No se nos puede olvidar, o sea, tiene que tener el fósforo sérico, ¿cierto? Pero por supuesto, pues vamos a tener todo lo que corresponde, digamos, con el perfil fosfocálcico que le llamamos nosotros en la clínica, que es calcio, vitamina D, hormona paratiroidea, fosfatasa alcalina y todos los otros, digamos, metabolitos que eventualmente nos ayudan o nos aportan también con los diagnósticos diferenciales porque pues no todos los niños que tengamos con una baja talla y con deformidades esqueléticas, por ejemplo, del miembro inferior, pues van a tener hipofosfatemia ligada al X. Va a haber algunos diferenciales de los que ya vamos a hablar. En ese estudio bioquímico, ¿qué nos debe llamar la atención? Nos debe llamar la atención que las personas con hipofosfatemia ligada al X, pues que van a tener el fósforo bajo, porque hipofosfatemia justamente hace referencia a eso, ¿no? Bajos niveles de fósforo sérico. Y también vamos a tener unas relaciones alteradas en la función renal de estos pacientes, porque pues vamos a tener una alteración en esa reabsorción de los fosfatos a nivel renal. Es importante recordar que los niveles de fósforo varían con la edad. Cuando nosotros recibimos un resultado de un fósforo sérico o de un fósforo incluso, por ejemplo, urinario o de cualquier otro laboratorio, generalmente los laboratorios que lo procesan, ¿cierto? Nos dan un nivel de referencia y en pocos casos nos dicen si ese rango de referencia está o debe ajustarse más bien para la edad y el sexo de los pacientes.
Ocurre, por ejemplo, para algunas hormonas en las que nos dicen, mira, esta hormona en mujeres debe estar en tanto, en hombres debe estar en tanto, si en mujeres es tal fase el ciclo menstrual debería estar en tanto, en fin. Pero para el fósforo, por ejemplo, en general siempre nos dan el mismo rango de referencia. Pero el fósforo también tiene unos niveles que deben ajustarse por sexo y por edad. Entonces es importante que recordemos esto cuando vamos a analizar el fósforo sérico en un paciente. Esta es una tabla que traigo justamente para mostrarles eso, cómo varía el nivel de fósforo sérico normal a medida que las personas avanzan en edad. Ahora, ¿qué otras cosas podemos encontrar en los pacientes con hipofosfatemia? Entonces, podemos encontrar alteraciones de los niveles séricos de FGF23, que es esa hormona que está afectada en su regulación porque FEX no funciona bien, porque el gen FEX no funciona bien porque se dañó, se mutó. Entonces, niveles séricos elevados de FGF23. ¿Cuál es el problema con esto? Que no es fácil hacer la medición de FGF23 porque no todo el mundo ofrece esta prueba. Entonces, a veces tenemos dificultades como para poderla hacer, digamos, de forma rutinaria a los pacientes. Podemos tener niveles bajos o normales de vitamina D 1,25 hidroxi, que es la que deberíamos medir en estos pacientes. Podemos tener niveles de calcio y de vitamina D25 OH normales. Podemos tener niveles de PTH normales, pueden eventualmente estar elevados, como lo vimos sobre todo en adultos. Podemos ver un hiperparatiroidismo. Y podemos tener fosfatasa alcalina también en algunos casos elevada. Vamos que este es en general la forma como interpretamos, digamos, ese diagnóstico bioquímico para el caso de la hipofosfatemia ligada al X. Entonces dijimos el fósforo, pues hipofosfatemia, tiene que estar bajo, entonces fósforo bajo, pero podemos tener niveles normales de calcio, niveles normales de PTH, niveles normales de vitamina D y FGF23 que va a estar elevado o eventualmente puede estar normal. Fosfatasa alcalina que puede estar elevada, pero también podría encontrarse normal. Cuando tenemos por el contrario, un raquitismo nutricional, o sea, hace que se debe a deficiencia prolongada de la ingesta y de la producción, digamos, de vitamina D, ese que es necesariamente asociado con vitamina D, que es ese raquitismo nutricional. Lo que vamos a ver acá es que vamos a tener entonces también el calcio disminuido, el fósforo disminuido, vamos a tener pues la vitamina D francamente o anormalmente disminuida, vamos a tener disminución del FF23, o sea, en general todos los parámetros van a estar como alterados. Tenemos otro diferencial, sobre todo para la estatura baja, las deformidades esqueléticas y las anomalías dentales, que es la hipofosfatasia. En la hipofosfatasia, pues vamos a tener también unos parámetros diferencialmente alterados y tendremos pues ya otros diagnósticos dentro de los que incluso podríamos pensar, por ejemplo, en algunas hipofosfatemias que son autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, es decir, no ligadas al X, sino ya relacionadas con mutación en genes, en otros genes que no están en los cromosomas sexuales, sino en otros cromosomas. Porque es importante distinguir si tenemos una hipofosfatemia ligada al X, de si tenemos otros tipos de hipofosfatemias, porque generalmente lo que nosotros vamos a buscar siempre es, de acuerdo con esa causa de la hipofosfatemia, pues dirigir, ¿cierto?, de la mejor manera el tratamiento. Entonces siempre es muy importante, sobre todo porque para la hipofosfatemia ligada al X, pues ya tenemos unas moléculas específicamente dirigidas a la causa que nos van a ayudar a restaurar la homeostasis del fosfato. En términos generales, pues cuando nosotros tenemos niveles bajos de fósforo sérico, pues también mediremos entonces la PTH. Si nosotros tenemos PTH normal o baja, vamos a empezar entonces a medir allí niveles urinarios de fosfato. Entonces, fósforo urinario también debería siempre estar como en ese survey bioquímico que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Y dependiendo de si eso está bajo, pues tendremos unas causas que probablemente van a estar relacionadas un poco más con la dieta o con factores nutricionales. Pero si eso está elevado, bien sea en suero o en orina, digamos el nivel de fósforo sérico más PTH sérica en este caso, con niveles urinarios de fosfato alterados acá, pues ya entraríamos entonces a pensar que podría haber allí sí una enfermedad genética, un daño genético, una alteración molecular que pudiera estar explicando esa hipofosfatemia. ¿Cómo tratamos la hipofosfatemia ligada al X? Para la hipofosfatemia ligada al X teníamos un tratamiento convencional antes de que existieran moléculas específicamente dirigidas a la causa genética, que era básicamente dar una suplementación con fosfatos orales, con calcitriol o con alfa-calcidiol, que son las formas de vitamina D que podemos, digamos, suplementar. Sin embargo, estos son eso, básicamente son suplementos en la dieta para tratar de ajustar a través de
esa suplementación de fosfato y ese ajuste en la vitamina D, el metabolismo o el equilibrio entonces del fósforo. Sin embargo, esto no corrige la causa, esto no arregla el mecanismo molecular, esto no incide allá. Entonces puede que no se obtengan los resultados que uno quisiera. Y el problema es que esa suplementación, por ejemplo, con fosfatos, pues puede tener algunos efectos adversos como nefrocalcinosis o un hiperparatiroidismo que va a ser secundario. Algunos países que no tienen la molécula que se utiliza específicamente para el tratamiento de XLH todavía tienen que utilizar o todavía tienen que valerse esas estrategias de tratamiento convencional. Adicional a ese tratamiento convencional, digamos, de suplementación, pues podemos, obviamente, en los pacientes que lo requieran, hacer, por ejemplo, cirugías ortopédicas para ayudar con las deformidades esqueléticas o también en algunos pacientes, pues se puede intentar, sobre todo en estadios, perdón, tempranos de la enfermedad, utilizar, por ejemplo, férulas que puedan ayudar a corregir esa deformidad o algunos otros tipos de apoyos especiales, por ejemplo, para la marcha. Pero, pues recientemente en nuestro país, bueno, recientemente no, hace ya algunos años, contamos con una molécula que ya tiene registro INVIMA, es decir, que la podemos utilizar, digamos, obviamente pues bajo las condiciones de ese registro, en pacientes que tienen diagnóstico de hipofosfatemia ligada al X. Esta molécula se llama Burosumab, es un anticuerpo monoclonal recombinante humano, es una molécula que lo que va a hacer es ir a unirse a FGF23 y bloquearlo. Decirle, espérese tantico, tranquilícese que las cosas no están tan terribles como usted cree y entonces necesitamos que deje de hacer como ese feedback anormal para que el metabolismo del fosfato se pueda regular. Entonces va a ir a bloquear FGF23, va a ir a incidir directamente sobre esa molécula, esa hormona FGF23 que está alterada porque había una mutación del gen FEX que es su principal regulador. Entonces, aquí tenemos una imagen en la que lo que podemos ver es lo que ocurre en la hipofosfatemia ligada al X, ¿cierto? Es que tenemos una alteración, un defecto genético en FEX que va a alterar entonces esa hormona FGF23 que se va a aumentar y va a decir, necesitamos empezar a reabsorber fosfato por todo lado porque no tenemos fosfato. Y entonces por eso se nos va a bajar, se nos van a bajar los niveles de fósforo sérico, ¿cierto? Y el problema es que aún haciendo eso, igual el hueso no va a poder utilizar eso. Lo poco que haya de fosfato, haya o no haya, eso el hueso no lo va a poder utilizar bien. Entonces va a haber una mineralización defectuosa de ese hueso. Eso es lo que pasa en la hipofosfatemia. ¿Qué busca entonces el burosumab? El burosumab lo que busca es que a pesar de que exista ese defecto genético molecular en FEX, vamos a bloquear ese FF23 que se está produciendo de forma exagerada. ¿Para qué? Para que ahora sí entonces podamos aumentar en los niveles correctos o digamos adecuados la absorción de sodio, de potasio, de fósforo a nivel intestinal, para que podamos aumentar la reabsorción de fosfatos a nivel renal y para que eso que se está absorbiendo y reabsorbiendo llegue correctamente a ese hueso y lo pueda mineralizar de la forma que es. Entonces, eso es lo que busca el burosumab, es restaurar la reabsorción normal de los fosfatos. ¿Listo? Ahora, entonces esto es lo que esperamos cuando hay mutación de FEX y no tenemos ningún tratamiento dirigido a la causa. Desafortunadamente vamos a tener la alteración en la mineralización, pero cuando tenemos el burosumab que va a bloquear esa señalización alterada de FGF23, pues van a pasar cosas buenas y eso es lo que esperamos en los pacientes. ¿Cómo se aplica este medicamento? Creo que esto es importante que ustedes lo conozcan, sobre todo para quienes de pronto tengan el diagnóstico de enfermedad y pueda que no tengan en este momento un tratamiento específico con esta molécula. Siempre, por supuesto, consultando al médico, obviamente, pero en general podemos contarles o puedo contarles que es un medicamento que se aplica por vía subcutánea, cada 2 semanas en niños, cada 4 semanas en adultos. La dosis va a ser dependiente del peso y de pues, si estamos en un niño, si estamos en un adulto, también va a ser dependiente del seguimiento o el control que se hace a los niveles séricos de fosfatos, bueno, de fósforo que se van midiendo, controlando, pues a medida que los pacientes reciben este medicamento.
Y es importante saber que cuando uno ya tiene un tratamiento específico, cuando uno ya recibe Burosumab, si uno tiene XLH, uno debería suspender el tratamiento tradicional, digamos, el de la suplementación con fosfato y análogos de vitamina D activa, como por ejemplo el calcitriol. Eso debería estar suspendido al menos una semana antes de que yo inicie mi tratamiento con Burosumab. Hay otros medicamentos que son formas inactivas de vitamina D que eventualmente se podrían continuar dando en los pacientes. Esto, de nuevo, bajo recomendación médica y bajo un seguimiento muy estricto a los niveles de calcio y de fósforo séricos de la persona que esté recibiendo el tratamiento. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos que Burosumab sí funcionó? O sea, esto no fue que alguien llegó y dijo, de pronto esto nos va a servir y pongámoselo a la gente. Esto tiene una evidencia científica detrás fuerte que nos dice, miren, efectivamente, cuando los pacientes con hipofosfatemia ligada al X utilizaron Burosumab en los estudios que se hicieron pues para poder comercializar el medicamento en los ensayos clínicos, efectivamente se ve una reducción significativa de lo que nosotros queremos, que es esa alteración en la mineralización ósea, o sea, lo que se ve es una mejora de la mineralización ósea pues se ven, por ejemplo, o por supuesto, digamos que otras cosas a medida que las personas avanzan en el tiempo de tratamiento y crecen, que no están acá específicamente presentadas en esta tabla, pero pues que van a impactar en los desenlaces a largo plazo, como por ejemplo el dolor. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a tener un panel A, un panel B y un panel C. En el panel E vamos a tener unos scores de raquitismo. Esos scores de raquitismo pues están validados para utilizarlos en diferentes poblaciones, por supuesto también en poblaciones con hipofosfatemia. Ese score de raquitismo nos dice que 0 es que la persona tiene niveles muy bajos de raquitismo o no tiene más bien raquitismo, pero 10, que es el nivel más alto, es que, mejor dicho, el raquitismo es súper severo. Entonces, nosotros en las personas que teníamos o que tenían pues en el estudio con hipofosfatemia ligada al X, se dieron cuenta que a medida que se avanzaba el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento corresponde a las barras de color azul claro cuando llevan 40 semanas de tratamiento, azul oscuro cuando llevan 64 semanas de tratamiento. A medida que la persona avanza, disminuye el score, ¿sí ven? Disminuye el score de raquitismo. Es decir, se acerca más al cero. Y dijimos, el cero es que ya no hay raquitismo. Entonces, ese primer desenlace, esa afectación de la mineralización ósea, que es lo que nos genera todos los problemas o todas las manifestaciones clínicas en la hipofosfatemia ligada al X, pues se corrige con el tratamiento. Esto es básicamente lo que nos dice esta gráfica. Yo disminuyo ese score de raquitismo y porque estoy corrigiendo el raquitismo. ¿Listo? En el panel B, entonces lo que ya nos dicen es, vea, esto está muy bonito con el score, ¿cierto? Pero además nosotros quisimos de alguna manera como objetivizarlo mejor. Entonces lo que hicimos fue un score radiológico. Entonces lo que vamos a hacer es comparar las radiografías, comparar cómo se ve el hueso radiológicamente en las personas antes de iniciar el tratamiento o al iniciar el tratamiento y a medida que fueron avanzando en las aplicaciones. Y lo que se puede ver es que efectivamente también mejora el score radiológico. La mejora en el score radiológico, es decir, mientras más puntos tengan en el score radiológico, quiere decir que hay también entonces de nuevo menos afectación del hueso o más mejora del raquitismo o curación, digamos, de ese raquitismo. Entonces, aquí también era evidente que mejoraba el score, entonces mejora el raquitismo. Y en el panel C lo que nos muestran en este estudio en particular es la evolución de la rodilla de una niña de 11 años que antes llevaba desde los 2 añitos con terapia convencional, o sea, con la suplementación de fosfato y de vitamina D, pero después entra a tratamiento con Burosumab y podemos ver que al iniciar el tratamiento, la niña tenía unos huesos que no se veían tan bien. Miren que teníamos alteraciones aquí en tanto las metáfisis como las epífisis de sus huesos. Y a medida que la niña va avanzando en el tratamiento, se empiezan a ver, sobre todo a las 40, a las 64 semanas, perdón, empiezan a ver unos huesos mucho más normales, mucho más cercanos a la normalidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento? Entonces, ¿qué busca uno con el tratamiento? De acuerdo a lo que acabamos de mencionar. Pues uno lo que busca es, primero, pues que el crecimiento se dé de la forma más normal que uno quisiera cuando inicia el tratamiento en niños, ¿cierto? Que si era un chiquito que se nos venía quedando en talla, normalice esa curva de crecimiento.
Pero además queremos que no haga deformidad esquelética, ¿cierto? Entonces queremos que sus piernitas, que sus brazos, si tienen algún tipo de deformidad, que otros huesos que tengan algún tipo de deformidad, empiecen de alguna manera a enderezarse. Y eso también lo queremos buscar. ¿Eso cómo se logra? Pues se logra mejorando esas características de la formación o esa trabeculación ósea que ya vimos en los estudios que efectivamente se logra porque sí hay mejora del raquitismo. Entonces, lo que nosotros vamos a poder medir o vamos a poder ver, digamos, en los seguimientos es, por ejemplo, que se nos mejora la velocidad de crecimiento, que se nos empiezan a enderezar los huesos, que se nos normalizan algunos parámetros bioquímicos que pudieron haber estado alterados y a medida que las personas van creciendo, por ejemplo, entonces quienes se quejaban de dolor se van a quejar menos de dolor, entre otras cosas. En los adultos es muy importante para nosotros que no solo pues reducimos el raquitismo, sino que reducimos pues la osteomalacia, reducimos la fragilidad ósea, entonces eso va a permitir que ellos tengan menos susceptibilidad a fracturas y si ellos requieren eventualmente un procedimiento ortopédico, por ejemplo, para corrección de una deformidad, pues vamos a garantizar también que tengan una tasa más alta de curación o de éxito después de esa cirugía, ¿cierto? Que se recuperen mucho más rápido porque su hueso se va a formar mejor. Ahora, cualquier tratamiento que el paciente tenga, sea que tengamos que darle un tratamiento convencional o sea que podamos darle el tratamiento con Brusmap, necesitamos equipos no solo multidisciplinarios, sino interdisciplinarios, necesitando gente comunicándose entre ellos para poder garantizar el éxito del tratamiento. Primero porque requerimos intervención en diferentes sistemas. Entonces dijimos, no es solo el hueso, porque de repente van a tener otras complicaciones. Entonces necesitamos también intervenir otros sistemas. Necesitamos muchas especialidades médicas, pero también otros profesionales de la salud, como nutricionistas, como odontólogos. Necesitamos aprender que tenemos que educar al personal de salud a cargo. No, pero también necesitamos educar a los pacientes sobre su enfermedad y su tratamiento, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer durante, por ejemplo, una terapia con Brusmap. Y tenemos que educar, por supuesto, a los cuidadores. Necesitamos garantizar que ojalá todas las personas con este diagnóstico pudieran estar incluidos o vinculados con un programa de apoyo, con un programa de seguimiento a pacientes, porque eso también nos garantiza mejor adherencia a los tratamientos y sabemos que la adherencia tiene un impacto muy importante en la consecución de los objetivos terapéuticos y por supuesto pues necesitamos crear comunidad que es parte de lo que estamos haciendo con espacios como este, ¿cierto? Que concienticemos a las personas frente a este tipo de enfermedades para que podamos entre todos no solo identificar las banderas rojas, sino ayudar a diagnosticar más temprano y por supuesto a tratar de forma más oportuna. Estas son, digamos que en general, como las especialidades más cercanas al tratamiento con personas, en personas con hipofosfatemia ligada al X, que serán endocrinología, nefrología, genética, ortopedia, por supuesto, terapia, sobre todo en los niños, en los que vamos a necesitar, por ejemplo, mejorar algunos hitos, la adquisición de algunos hitos del desarrollo, si tenemos, por ejemplo, algún retardo motor, alguna dificultad específica para adquirir algún hito, odontología y nutrición. Tenemos también estrategias de tratamiento en desarrollo. Esto es muy importante que lo sepamos. Si bien ya contamos con una molécula moduladora de FGF23, que es el Brusumab, tenemos en desarrollo algunas otras moléculas o algunos otros compuestos que también pueden eventualmente inhibir a FGF23, no necesariamente anticuerpos, sino otros como receptores señuelo, otros péptidos que van también a incidir como en esa vía de señalización de FGF23, pero que todavía se encuentran o en ensayos preclínicos, es decir, modelos celulares, modelos animales, o en fases muy tempranas de los ensayos clínicos. Y, por supuesto, y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las terapias génicas, porque ya cada vez tenemos más noticias sobre terapias génicas para diferentes enfermedades raras que se están utilizando. Entonces, también hay algunos desarrollos en fase preclínica para terapia génica y de edición génica, que lo que buscan es específicamente corregir la mutación en el gen FEX, o sea, restaurar FEX normal, un gen FEX normal, que pueda solito ese FEX normal que se le pone al paciente digamos, con esa terapia génica, poder entonces él ir a regular la vía de FGF23. De nuevo, en fases preclínicas, aún en modelos animales, se utilizan algunos vectores virales
generalmente son adenovirales, entonces eso requiere pues de muchos estudios y de mucha prudencia antes de poder introducirlos ya como tal a los ensayos clínicos. Entonces pues estaremos, digamos que a la espera de cómo van avanzando en los próximos años estos ensayos, estos trials y ver si eventualmente se pueden introducir entonces estas nuevas terapias a el tratamiento de los pacientes con hipofosfatemia ligada al X. Estos son finalmente entonces algunos mensajes para que nos llevemos a casa, para que los recordemos, para que no los olvidemos. Entre ellos, primero, recordar que la hipofosfatemia es una enfermedad genética rara, la hipofosfatemia ligada al X es una enfermedad genética rara, que es crónica, es una enfermedad con la que los pacientes tienen que vivir durante toda la vida y es degenerativa si no recibimos un tratamiento oportuno. Por supuesto, el tratamiento oportuno está ligado a un diagnóstico temprano en el que las manifestaciones clínicas, si bien pueden ser variadas, hay algunas manifestaciones clínicas que son signos importantes o banderas rojas, no solo físicamente en los que podemos observar en los pacientes a su examen físico, sino también dentro de los exámenes bioquímicos y radiológicos que podemos hacer y que nos van entonces a aportar para ese diagnóstico temprano. Existen estrategias de tratamiento tradicionales, pero ya contamos con una terapia aprobada, no solo por la FDA, sino con registro INVIMA en nuestro país, que es el Borusumab, que está dirigida directamente a la causa de la enfermedad y que por tanto nos permite modificar realmente y de forma significativa la historia natural de la enfermedad en los pacientes. Pero siempre tenemos que recordar que el manejo y el seguimiento de los pacientes es interdisciplinario y esto incluye entonces al paciente, a sus cuidadores, para que podamos tener un manejo exitoso y una disminución de todas las complicaciones en el corto, mediano y largo plazo que pueden tener los pacientes con hipofosfatemia ligada al X. El 23 de junio fue el día de la concientización del raquitismo hipofosfatémico ligado al X y por eso la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas lidera estrategias como esta en la que nos permite conocer un poco más a profundidad este tipo de condiciones, este tipo de enfermedades, saber que ya tenemos, que ya contamos con terapias para estas enfermedades, que no siempre el diagnóstico de una enfermedad rara, de una enfermedad huérfana, es algo terrible contra lo que no podemos luchar, sino que al contrario, ya tenemos esperanzas, como en el caso de la hipofosfatemia ligada a X, en el que contamos con terapias específicamente dirigidas a modificar y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este es mi correo electrónico personal para quien de pronto tenga alguna duda, alguna inquietud que podamos resolver más adelante y muchas gracias por su atención.